Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Ya está con nosotros Michelle Maffei. Y esa es la primera pregunta que le quiero formular. Michelle, buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿En qué cambia la historia y la realidad con el decreto 55, a través del cual el presidente Daniel Noboa ha ratificado la existencia de un conflicto armado interno? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, no cambia en absolutamente nada el hecho de que tengamos múltiples conflictos internos armados, no cambia en absolutamente nada. Al revés, un conflicto interno armado tendría que ver mucho más con grupos terroristas. Lo que nosotros tenemos no es un problema de grupos terroristas, nosotros tenemos un problema de crimen organizado, que es incluso peor. ¿Por qué? Porque el grupo terrorista son células radicalizadas por un objetivo político, religioso, el hecho que quieran, por ejemplo, tumbar un gobierno y ellos declararse parte del gobierno como ISIS en Afganistán. Nosotros tenemos un problema, yo creo que de cajón más grave, porque es un problema ya incluso de corrupción, un problema social, que es el crimen organizado, porque ahí ya es autoevidente que todo el Estado ecuatoriano está cooptado. Y cuando hablamos del Estado ecuatoriano, no solamente es las partes del gobierno o todo lo que es lo público en el Ecuador, sino que también está cooptado, por ejemplo, el sector privado y evidentemente la sociedad ecuatoriana que normaliza estas actitudes de viveza criolla también. Entonces, eso es un problema gravísimo que estamos teniendo. Nosotros, vuelvo a recalcar, podemos tener todos los problemas de conflictos internos armados, pero no va a cambiar absolutamente nada. Es porque también cooperación internacional, y yo me vuelo el por qué el sistema de justicia de Estados Unidos lo quiere con tanta eficiencia. Se demoraron menos de un mes. Yo esperaría que en menos de un mes acá la gestión interna sea igual de rápida por cortesía diplomática al otro país de que lo extraditen ya a Fito. Ellos lo que quieren saber es quiénes son las personas en el sector económico y político que están vinculados al crimen organizado. Porque cooperación internacional ha dado dinero, no físicamente, porque cooperación internacional nunca te va a dar dinero como tal, sino son los bancos, pero cooperación internacional está dando Israel y Sudáfrica, están dando tanquetas, ya están dando muchísimas chalecos, balas, municiones, armas, fusiles a policía como a Fuerzas Armadas y no están viendo los resultados de, entre comillas, el problema que tenía Ecuador en no tener ni siquiera municiones para la fuerza pública. Por otro lado, cooperación internacional, específicamente cooperación europea, ha generado proyectos de prevención de criminalidad temprana y tampoco están generando resultados. Entonces, para ellos es evidente ya el problema. El problema no es el problema de dinero, el problema del Ecuador no es un problema de que Fuerzas Armadas o policías no tengan ya municiones o armas, porque en Ujú. teoría ya las tienen. El problema del Ecuador es que no estamos cortando de raíz los financistas del crimen organizado. Y los financistas no son Fito. Fito es un trabajador de alto rango, se podría decir, dentro del crimen organizado en el Ecuador, porque a nivel mundial no lo es. Y el hecho de que, por ejemplo, el día de ayer lo mataron a un líder regional de No. Manabí, que era Flavio Leonardo Briones Chiquito, de 38 años, con su esposa o pareja sentimental, y lamentablemente dos militares, uno en servicio activo y uno en servicio pasivo, estaban siendo guardaespaldas de ellos. Ni siquiera que los estaban escortando a un centro de privación de libertad o algo, eran los guardaespaldas de ellos. Y uno de esos militares era pareja sentimental de una trabajadora en fiscalía, o sea, una abogada que trabajaba y sigue trabajando en la Fiscalía General del Ecuador. Entonces, el problema está ahí, el problema es la corrupción, el problema son
quiénes son las personas dentro del sistema judicial, quiénes son las personas dentro del sistema bancario, inclusive financiero, quiénes son los políticos de turno que han generado también tremenda impunidad ¿Y tú para crees que que el crimen Fito tiene organizado toda la siga información para decirla? creciendo. Que la Eh, clave está en lo ujú. que pueda o no pueda decir Fito? Una de las personas es Fito. Ahora hay que tomar y contextualizar el problema. En este momento, dentro del sistema judicial de Estados Unidos, más que todo federal de Estados Unidos, están juzgándolo también a Oviedo Guzmán, uno de los chapitos, uno de los hijos del Chapo Chapo Guzmán, Guzmán. está ahorita siendo básicamente, está en un proceso de juicio. De ahí el mismo fiscal penalista de Nueva York, que es John Durham, que fue el fiscal que lo está tratando de extraditar a Fito del Ecuador a Estados Unidos, a Brooklyn específicamente, está también tratando de sentenciar a Caro Quintero con la pena de muerte por haber sido el autor de la tortura horrorosa y el asesinato de Kiki Camarena en México, que era el ex agente de la DEA, que lo torturaron de una manera tan asquerosa que cuando de paso grabaron el sonido de su tortura y mientras la CIA escuchaba, los agentes de la CIA se vomitaban inclusive del tipo de tortura que él recibía. Nunca dio ninguna información, Kiki Camarena, y mientras era torturado, rogaba por la vida de su familia en Estados Unidos. Entonces, que es una cuestión bien, bien interesante. Pero Fito es básicamente una pieza dentro del sistema de justicia de Estados Unidos, porque ya tienen al Chapo, tienen a Oviedo, tienen evidentemente a Caro Quintero, todos vinculados de alguna forma al cártel de Sinaloa, y ahora van a tener a Fito, Dios mediante. Y lo que quiere el sistema de justicia de Estados Unidos es saber quiénes son de verdad lo- los políticos de turno y las personas de dinero en el Ecuador que se jactan de ser ciudadanos ejemplares y son de verdad los criminales detrás de todo esto. Ojalá se sepa eso y vamos a esperar. Mientras eso ocurre, el presidente Novoa hace varias cosas. Por ejemplo, ya expidió el reglamento para la ley de inteligencia y Ujú, este nuevo CNAIN, llamado CNI, Centro Nacional de Inteligencia, ya recibió las primeras disposiciones por parte del Ejecutivo en dos reglamentos, en el de ujú. inteligencia y en el de solidaridad nacional. Empieza, digamos, desde el pitazo inicial, el CNI a tener un protagonismo importante en este trabajo. ¿Será que Ujú. hay que preocuparse por lo que este centro de inteligencia pueda hacer? ¿Será que los derechos están garantizados? ¿Será que lo que sospechan muchos a lo mejor sí pasa? A ver, a mí está bien que critiquemos por si acaso al gobierno de turno. Dalton y Shin, voy a hacer ahorita mi momento de profesora, siempre menciona, si tú quieres tener una democracia plena, activa, necesitas a la sociedad civil como a los medios de comunicación que son parte de la sociedad civil, que estén activamente criticando a la democracia, porque siempre se puede hacer mejor. Criticando de una manera con argumentos y de una forma sana, no criticando al aire. A mí no me parece una mala idea que hayan generado esta nueva ley de inteligencia que, según el presidente Novoa, es basada en The Patriot Act que sale después del 9/11. Ahora, The Patriot Act es básicamente, en este momento, supuestamente según la ley de inteligencia, si al Ejecutivo o por ese motivo al nuevo centro de inteligencia quiere pincharme el teléfono, me tienen pinchada el teléfono. Ahora, yo no tengo nada que esconder, entonces no me interesa que estén viendo las fotos de, tal vez, no sé, mi perrijo. Entonces, muy posiblemente están disfrutando tremendas fotos muy bonitas de un Golden Doodle. Pero el problema aquí es porque hay tanta gente que tiene miedo de que les básicamente estén yendo detrás de su información. El que tenga miedo como tal de la información que puedan tener, sí, evidentemente ahí viene la preocupación. Ahora,
el sistema público o el sistema como tal de inteligencia tiene que también garantizar la privacidad de las personas. Por ejemplo, el hecho de que no se filtre una foto desnuda de, no lo sé, de alguna persona. Evidentemente, si eso sucede, eso sería un problema gravísimo para el Estado ecuatoriano, porque esa es la privacidad de esa persona. Pero mientras tanto, yo no creo que sea un problema. Al revés, yo creo que Novoa lo hizo por un gran inconveniente, y eso lo sé por yo haber estado dentro del sistema de inteligencia. Todos los ministerios que tienen su departamento de inteligencia, UAF, SRI, sostienen la inteligencia y no la daban al CIES. Me acuerdo, cuando se generaba reportes de, por favor, necesitamos este tipo de información, nunca lo entregaban y simplemente se limitaban a enviarnos lo que nosotros ya podíamos ver mediante las páginas de internet en transparencia. Entonces, claro, él lo que quiere es que los ministerios aflojen la información de interés. Ahora, lo clave dentro de este nuevo servicio de inteligencia es que tengan personas que tengan conocimientos del crimen organizado. Y yo no creo que tengan por detrás personas con conocimientos de crimen organizado y que puedan ser, en efecto, el gran hermano para ir específicamente a los departamentos que siempre tienen algún tipo de cooptación del crimen organizado. Por ejemplo, hablemos de la intervención en los municipios de Durán y en Manta, que evidentemente las agencias de tránsito están siendo intervenidas, que no me parece una mala idea, pero cualquier persona que tiene un know-how del crimen organizado sabe que las agencias de tránsito es un departamento detrás de la cooptación o detrás de la economía sombra del crimen organizado. ¿Cuáles son los otros departamentos que debería estar yendo este sistema de inteligencia? Son los departamentos de catastro, que es todo lo que es tierras, de ahí todo lo que son los servicios de higiene, por ejemplo, recolección de basuras y todo lo que es agua, es decir, el servicio de que te vayan a dar el agua, sea vía tanquero o por tubería. Todos Ujú. esos servicios, siempre el común denominador, no solamente en el Ecuador, sino alrededor del mundo, están cooptados con el crimen organizado y trabajan directamente con las mafias locales. Bien, Michelle, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero bueno, hay temas que debemos seguir analizando. Gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes.